Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio donde las grandes obras de la literatura cobran vida a través de la narración. Si eres un amante de las historias profundas, de personajes complejos y de tramas que exploran lo más profundo del alma humana, este es el lugar perfecto para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que le des like a este vídeo si disfrutas de los audiolibros que traemos para ti, y que actives la campana de notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos. Así, estarás siempre al tanto de nuestras actualizaciones y podrás seguir viajando junto a nosotros a través de las páginas de los libros más emblemáticos de todos los tiempos. Hoy, te traemos una obra maestra de la literatura española, Alma, una novela escrita por Benito Pérez Galdós, que te sumergirá en un viaje emocional intenso, lleno de pasiones, decisiones cruciales y reflexiones sobre el destino y la libertad. Alma no es solo una historia, es un retrato profundo del alma humana, una exploración de las complejidades emocionales que nos definen como seres humanos. A lo largo de estos 15 capítulos, seguirás a Alma, una joven que se enfrenta a dilemas existenciales y pasionales, atrapada en las redes de su propio destino. Cada capítulo de esta narración está cuidadosamente estructurado para ofrecerte una experiencia que no solo te entretendrá, sino que también te invitará a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida, sobre las fuerzas que nos moldean y sobre cómo el amor y el dolor se entrelazan en nuestra existencia. A medida que avanzamos en la historia, verás cómo los personajes de Alma se enfrentan a sus propias batallas internas, mientras la trama se va tejiendo con intriga, tensión y momentos de revelación emocional. Cada paso de Alma es un paso hacia el autoconocimiento y el crecimiento, aunque no sin dificultades. Y mientras ella se enfrenta a su destino, también nos invita a cuestionar el nuestro, a pensar en nuestras propias pasiones, temores y anhelos. Así que, mientras te acomodas y dejas que esta narración fluya, recuerda que cada capítulo te ofrecerá una nueva perspectiva, una nueva capa en la complejidad de los personajes y en los giros de la trama. Desde el primer hasta el último capítulo, Alma no solo es una historia sobre una joven, sino una reflexión sobre todos nosotros, sobre los caminos que tomamos y sobre cómo, al final, las decisiones que tomamos nos definen. Si estás listo para comenzar este viaje, acompáñanos a sumergirnos en el mundo de Alma y explorar juntos cada paso de esta apasionante historia. ¡Que disfrutes de la narración! Capítulo 1. El primer capítulo de Alma nos sumerge de inmediato en la vida de una joven cuya existencia, aparentemente tranquila, está marcada por un mar de inquietudes internas. La protagonista, Alma, se encuentra en una etapa de su vida en la que los sentimientos de duda y reflexión están a flor de piel. La historia comienza presentándonos a Alma en su hogar, un lugar donde las paredes de la casa no solo son físicas, sino también simbólicas de una vida rodeada de confort, pero también de una barrera emocional que parece alejarla de sus propios deseos y aspiraciones. Alma, que estaba sola, se sentó en su silla favorita, junto a la ventana. A través de ella veía el jardín, los árboles que ya comenzaban a tomar el color dorado del otoño, y un trozo del cielo que parecía reflejar su estado de ánimo. Estaba pensativa, y pensaba en muchas cosas. No sabía qué era lo que la inquietaba, pero sentía como si todo en su vida fuera una farsa. Esta imagen de Alma observando su entorno desde la ventana refleja su sensación de aislamiento emocional. Aunque físicamente está rodeada de belleza natural y la seguridad de su hogar, su mente no puede dejar de cuestionar el significado de su vida. La ventana se convierte en un símbolo del distanciamiento entre ella y el mundo real, un mundo que aún no entiende ni logra alcanzar completamente. Las palabras de Galdós expresan su desconcierto, sentía como si todo en su vida fuera una farsa. En este simple pero profundo enunciado, el autor capta perfectamente la sensación de alienación que define a la joven protagonista. Su madre, con quien vive, aparece en la escena poco después, y la relación entre ambas se perfila como una de las tensiones fundamentales de la obra. La madre, en su amor y preocupación, actúa con la mejor de las intenciones, pero no logra ver la angustia interna de su hija. Alma, aunque recibe todo el afecto materno, no se siente comprendida. La madre entró en la habitación sin hacer ruido, y al verla pensativa, la miró con cariño, como quien quisiera deshacer todo el dolor que veía reflejado en su rostro. Pero Alma, sin mirarla, le contestó: «Nada, madre, nada». Este diálogo refleja el distanciamiento emocional entre madre e hija, una desconexión profunda que no se debe a falta de amor, sino a la incomprensión de las emociones de la joven. La madre, al igual que el entorno que rodea a Alma, busca consolarla,
pero lo hace desde un lugar que no alcanza a penetrar las verdaderas inquietudes de su hija. Alma responde con evasivas, una respuesta que demuestra su resistencia a ser entendida completamente. El nada, madre, nada es, en muchos sentidos, un grito de desesperanza, una manera de proteger su mundo interno del afecto que no puede llenar el vacío que siente. La narración también introduce otros personajes que, aunque no juegan un papel protagónico en este capítulo, tienen una presencia simbólica en la vida de Alma. Uno de ellos es el joven Don Félix, quien, como veremos más adelante, tendrá un papel clave en su desarrollo emocional y en los conflictos internos que la joven experimentará. Aunque no aparece físicamente en este primer capítulo, su figura ya se insinúa a través de las palabras de otros personajes y de los pensamientos de Alma, quien, a pesar de no conocerlo aún de manera profunda, siente que su destino está entrelazado con el de él. Don Félix, decía su madre, es un joven serio, bien educado, y con muchas virtudes. Se lo vas a encontrar algún día, y él será un buen partido para ti, Alma. Estas palabras resuenan en la mente de la joven, pero su reacción ante ellas es ambigua. Por un lado, siente la presión de las expectativas que la sociedad y su madre han puesto sobre ella. Por otro, existe en su interior una resistencia a ser vista solo como un objeto de valor para otros, una resistencia que irá moldeando sus decisiones a lo largo de la novela. Además de sus reflexiones sobre su vida y las tensiones familiares, Alma se enfrenta a su propia percepción del amor, la libertad y el destino. ¿Qué es el amor?, se preguntó. Nadie parecía comprenderlo bien, y todos hablaban de él sin saber realmente de qué se trataba. Alma pensaba que el amor era algo más profundo, algo que no podía ser explicado con palabras. Estas reflexiones muestran la incapacidad de la joven para entender su propia existencia en términos sencillos. El amor, el tema central de la novela, es un concepto que, para Alma, está envuelto en misterio. No lo percibe como algo simple o inmediato, sino como una experiencia compleja que desafía su comprensión. El capítulo culmina con una sensación de expectativa. Alma no sabe lo que está por venir, pero el lector, o el oyente, siente que algo está a punto de suceder, algo que cambiará su vida para siempre. Galdós no ofrece una resolución inmediata, sino que nos deja con un sentimiento de anticipación, creando una atmósfera de tensión emocional que solo se irá desvelando a medida que avance la novela. La narrativa fluye de manera suave, pero con una carga emocional palpable. Galdós crea un retrato profundo y sincero de Alma, mostrándonos una joven atrapada entre su necesidad de entender el mundo y las expectativas que la sociedad ha impuesto sobre ella. La conexión con el personaje se establece rápidamente, no solo por su complejidad interna, sino también por la universalidad de sus preocupaciones, la búsqueda de identidad, el deseo de amor verdadero, y el temor al vacío existencial. Este primer capítulo marca el inicio de un viaje emocional que nos llevará a explorar las pasiones y los dilemas que definirán el destino de Alma. Cada pensamiento, cada interacción, cada palabra en esta primera parte es un paso hacia el descubrimiento de sí misma, y hacia la comprensión de los desafíos que enfrentará en el camino. Capítulo 2. El segundo capítulo de Alma profundiza aún más en el mundo interior de la protagonista y nos presenta la complejidad de sus sentimientos hacia la vida que lleva y el entorno en el que se encuentra. Si el primer capítulo se centraba en la duda existencial y la búsqueda interna de Alma, este capítulo ofrece una expansión de esa incomodidad emocional que siente, al mismo tiempo que introduce nuevos personajes que, de una forma u otra, jugarán un papel importante en su vida. Alma sigue siendo una joven introspectiva, a menudo perdida en sus pensamientos. Vive bajo la constante sensación de que algo está ausente en su vida, y aunque está rodeada de afecto y estabilidad, algo parece no encajar. En sus conversaciones con su madre, con la que comparte una relación que parece tanto afectuosa como desconectada, se siente atrapada entre lo que espera de ella la sociedad y lo que ella misma desea. La protagonista sigue reflexionando sobre el significado de su existencia, y esas reflexiones se vuelven más agudas al comparar su vida con la de aquellos que la rodean. La narrativa se adentra en su alma de manera más directa, mostrando cómo la joven busca respuestas en su entorno y en las expectativas ajenas, pero sin hallar ninguna satisfacción real. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo se alargara más para ella que para las demás personas. No podía comprender cómo sus amigas podían estar tan contentas, tan tranquilas, hablando de cosas superficiales, mientras ella sentía que la vida, la suya, no tenía sentido. ¿Por qué todo tiene que ser tan vacío?, pensaba Alma. ¿Por qué los demás parecen tan satisfechos con lo que tienen? En esta cita,
Galdós introduce el sentimiento de alienación de Alma de una manera tan sencilla como profunda. Mientras sus amigas llevan una vida despreocupada, Alma se siente vacía, como si estuviera buscando algo más allá de las banalidades cotidianas. Su mente está llena de preguntas existenciales que no parecen tener respuestas claras, y esto la pone en una posición de incomodidad con la vida que lleva. Además de sus dudas internas, el capítulo presenta personajes que interactúan con Alma, pero también actúan como una especie de espejo que refleja las expectativas que ella no sabe cómo manejar. Uno de estos personajes es el joven Don Félix, a quien su madre menciona como una posible opción de pareja para Alma, pero cuya figura despierta sentimientos contradictorios en la joven. Don Félix, aunque todavía no está presente en este capítulo de manera directa, se convierte en una figura esencial en la vida de Alma, pues su madre lo ve como un hombre perfecto para su hija, alguien que cumple con todos los requisitos sociales de un buen partido. Yo creo que Don Félix es un joven que podría hacerte muy feliz, hija mía, le decía la madre, sin sospechar que sus palabras eran más una imposición que una sugerencia. Alma no respondió, pero sus ojos, al mirar a su madre, reflejaron una mezcla de desconcierto y resistencia. Aquí se puede observar la sutil presión social que siente Alma, una presión que no proviene únicamente de su madre, sino de toda la sociedad que le dice cómo debe vivir y qué decisiones debe tomar. A pesar de que Don Félix parece ser el partido ideal, Alma no puede evitar sentir que su vida no puede ser reducida a una elección predefinida. La contradicción entre la obligación de aceptar ese destino y su deseo de encontrar algo más auténtico es palpable. A lo largo de este capítulo, Galdós también introduce una nueva dimensión en la vida de Alma, al revelarnos su relación con la naturaleza. La joven parece encontrar consuelo en sus paseos por el campo, en el contacto con la belleza natural que la rodea. Es aquí donde Alma parece sentir que sus pensamientos y emociones pueden expresarse libremente, lejos de las expectativas de su madre o de la sociedad. La naturaleza, con su silencio y su vastedad, ofrece un espacio donde puede conectar con sus sentimientos más profundos. Cada vez que caminaba por los senderos del jardín o por los caminos solitarios que rodeaban la casa, Alma sentía que su alma se liberaba un poco. La brisa que movía las hojas de los árboles, el murmullo del río cercano, todo parecía susurrarle que había algo más allá de los límites impuestos por su vida cotidiana. Este contacto con la naturaleza refleja la necesidad de Alma de encontrar respuestas en un lugar más puro, donde las voces externas no puedan influir en su vida. La conexión con el mundo natural simboliza el deseo de Alma de escapar, aunque sea por un momento, de las limitaciones impuestas por su entorno social y familiar. La serenidad de la naturaleza actúa como un bálsamo para sus inquietudes emocionales, y cada paseo parece ser una búsqueda silenciosa de paz interior. Sin embargo, a pesar de esos momentos de calma, la joven no puede dejar de sentir la presión que ejerce su entorno sobre ella. Los pensamientos de Alma siempre la regresan a la misma idea. La vida que le está tocando vivir no es la que desea, pero aún no sabe cómo cambiarla. El dilema entre el deber y el deseo, entre la realidad y sus sueños, es algo que se va intensificando a medida que avanza el capítulo. En un giro significativo, el capítulo también nos presenta un nuevo personaje, el médico del pueblo, quien llega a la casa de Alma para una consulta. A pesar de ser un personaje secundario, su presencia introduce una nueva perspectiva sobre la vida de Alma, ya que es alguien ajeno a sus preocupaciones y que, sin saberlo, tocará una fibra sensible en ella. El médico observó a Alma con una mirada tranquila, como quien está acostumbrado a lidiar con los dolores invisibles. «¿Qué te pasa, joven?», le preguntó. Alma lo miró por un momento, sin saber qué responder. Sabía que su tristeza no era algo que pudiera explicar con palabras. La llegada del médico, que parece entender la tristeza de Alma sin necesidad de explicaciones, introduce una paradoja en la vida de la joven. Aunque todos a su alrededor intentan darle respuestas, nadie parece comprender su dolor de manera profunda. El médico se convierte, de alguna forma, en una figura que refleja la desconexión que Alma siente respecto a las personas de su entorno. Aunque tiene quien se preocupe por ella, la joven se siente incomprendida, atrapada en un dolor que no sabe cómo expresar. Este capítulo, al igual que el primero, se cierra con la sensación de que Alma está a punto de tomar una decisión importante. Aunque aún está llena de dudas y preguntas, hay algo en su interior que la impulsa a buscar una salida a su desconcierto emocional. El ambiente de tensión, la presión social y la búsqueda de identidad se siguen intensificando, lo que prepara el terreno para el conflicto central de la obra. Capítulo 3.
En este tercer capítulo, la historia de Alma comienza a tomar una dirección más decidida, aunque llena de conflictos internos. La joven, atrapada entre las expectativas familiares y sociales, sigue buscando un propósito que vaya más allá de los caminos que se le han trazado. El personaje de Alma continúa su evolución, ya no solo cuestionándose a sí misma, sino también enfrentando las tensiones que surgen de la convivencia con quienes la rodean, especialmente su madre. A lo largo de este capítulo, Alma se siente cada vez más insatisfecha con la vida que lleva. El conflicto central de su existencia no es solo con ella misma, sino con los demás. A pesar de los intentos de su madre por dirigirla hacia un futuro que ella considera adecuado, Alma no puede evitar sentir que está siendo empujada por un destino que no le pertenece. La tensión se hace más palpable y la joven se enfrenta a la frustración que genera el ver que su madre, aunque llena de amor, no logra comprender la profundidad de su angustia. Su madre hablaba sin cesar, como siempre, de las cosas que interesaban a todas las madres, de los matrimonios, de las casas, de las riquezas que llegarían si ella aceptaba casarse con don Félix. Alma no podía comprender cómo su madre podía pensar que el matrimonio resolvería todos sus problemas. Ella sabía que su madre la quería, pero también sabía que la amaba de una manera equivocada. Este fragmento es un claro reflejo de cómo la protagonista se siente atrapada en un papel que no ha elegido. Su madre, con toda su buena intención, la empuja hacia un destino predecible, pero Alma está convencida de que su vida no puede reducirse a una serie de decisiones tradicionales. Aquí, Galdós muestra cómo las expectativas de la familia y la sociedad pesan sobre las decisiones personales de la protagonista, quienes son representados como personajes que, aunque bien intencionados, no logran comprender las necesidades más profundas de la joven. En este capítulo, Alma se encuentra, una vez más, frente a la idea de un matrimonio arreglado con don Félix, un hombre respetable y adecuado para su estatus social, pero que no despierta en ella ningún sentimiento de amor genuino. La joven comienza a preguntarse si es posible que el amor verdadero pueda surgir de una obligación social, y su desconcierto se convierte en una especie de resistencia interna a aceptar el destino que otros han diseñado para ella. Alma, aunque se siente impotente, empieza a desarrollar una mayor conciencia de su propia autonomía y del hecho de que sus sentimientos son más complejos de lo que se espera de una mujer en su posición. Don Félix era un hombre que cumplía con todos los requisitos de lo que una madre podría desear para su hija. Su familia era respetable, su posición económica sólida, y su carácter, intachable. Sin embargo, Alma no podía encontrar en él la chispa que encendiera una emoción más allá de la conveniencia. Cada vez que lo veía, sentía que su vida se reducía a una mera formalidad, a una transacción social, sin espacio para lo que verdaderamente la tocaba por dentro. Este fragmento destaca la desconexión emocional que Alma siente con respecto a la figura de don Félix. No es solo que él no le atraiga, sino que la idea misma de un matrimonio por conveniencia le resulta repulsiva. La joven está buscando algo más, algo que no puede encontrar en las normas sociales que la rodean. Galdós retrata de manera efectiva la lucha interna de la protagonista, quien se siente como una pieza en un juego del que no tiene control. A medida que avanza el capítulo, Alma comienza a experimentar una creciente insatisfacción con las rutinas de su vida cotidiana. Se da cuenta de que las actividades y los rituales sociales, que para otros pueden ser satisfactorios, para ella son vacíos. La protagonista empieza a experimentar una sensación de vacío existencial, lo que la lleva a pasar más tiempo a solas, reflexionando sobre su vida, sobre lo que podría ser y lo que teme que será si no toma una decisión pronto. Las tardes pasaban en un sopor de costumbres repetidas. Alma miraba a su alrededor y veía cómo todo seguía el mismo curso predecible. Las charlas en el salón, las visitas, los paseos por el parque, todo se sucedía sin novedad alguna. Ella deseaba que algo rompiera la monotonía, que algo sucediera, algo que la hiciera sentir viva. Aquí, Galdós muestra la desilusión de la joven con la vida que está llevando, una vida que se desarrolla en un círculo cerrado de expectativas y rutinas predecibles. La monotonomía se convierte en un símbolo del estancamiento que Alma siente dentro de sí misma, como si sus deseos y sueños estuvieran condenados a ser silenciados por las convenciones sociales. En este contexto, la relación de Alma con su madre sigue siendo un punto de fricción importante. La madre, que sigue sin entender las inquietudes de su hija, sigue insistiendo en el matrimonio con don Félix, pues lo considera la única solución para la felicidad de su hija. Sin embargo, la madre también está atrapada en sus propias creencias y expectativas.
sociales, y por eso no puede comprender que lo que Alma realmente necesita es un cambio más profundo, una transformación interna que no puede ser resuelta por un matrimonio adecuado a la posición social. Yo solo quiero lo mejor para ti, Alma. Es lo que todas las madres desean para sus hijas. Si aceptas a don Félix, tu vida será perfecta, te lo aseguro, le decía la madre, con una sonrisa de satisfacción que no llegaba a los ojos. Las palabras de la madre resuenan en la mente de Alma, pero no logran hacerla cambiar de opinión. La protagonista se siente atrapada entre su amor filial y su deseo de libertad. Sabe que su madre la quiere, pero también sabe que su madre no la entiende. La joven comienza a darse cuenta de que para poder ser realmente feliz, deberá liberarse de las expectativas que le imponen, no solo su madre, sino también la sociedad en general. Al final del capítulo, Alma se enfrenta a un dilema crucial. Por un lado, tiene la seguridad de que su madre y su familia la aman y la desean feliz dentro de los parámetros sociales establecidos, pero por otro lado, sabe que esa vida no la llenará. La tensión interna en la protagonista sigue creciendo, pues la joven es cada vez más consciente de la profunda diferencia entre lo que la sociedad espera de ella y lo que ella misma desea para su vida. Capítulo 4. En este cuarto capítulo, la vida de Alma comienza a tomar un giro más definitivo. La joven se enfrenta a la incomodidad de un mundo que le es ajeno y cuya lógica social ya no la satisface. Su relación con los demás, especialmente con su madre, sigue siendo tensa, pero lo que más le preocupa es la sensación de estar atrapada en un destino que no ha elegido. Mientras la presión externa sobre ella aumenta, Alma empieza a reflexionar con mayor profundidad sobre lo que realmente quiere para su vida. El capítulo comienza con una escena que muestra a la joven en su habitación, aislada del bullicio familiar. En la soledad de su cuarto, Alma encuentra consuelo solo en sus pensamientos, aunque estos pensamientos también la sumergen en una preocupación constante. La angustia que siente por su futuro no tiene un lugar claro ni una forma definida, pero es tan profunda que la consume por dentro. Alma, sentada frente a su espejo, veía su rostro reflejado y se preguntaba si allí, en esa imagen, podía encontrar las respuestas a sus preguntas. ¿Era ella misma la persona que veía en el cristal? ¿O simplemente era un reflejo de lo que los demás querían que fuera? Este fragmento refleja la profunda crisis de identidad que Alma atraviesa. No se reconoce en la imagen que ve en el espejo, pues siente que esa imagen ha sido formada por las expectativas de su madre y la sociedad, no por sus propios deseos. La joven busca respuestas, pero las encuentra fragmentadas, como si su ser estuviera dividido entre lo que realmente siente y lo que se espera de ella. Esta introspección marca el comienzo de una ruptura interna que continuará desarrollándose a lo largo de la novela. La tensión aumenta cuando Alma se enfrenta a la noticia de que su madre ha decidido, de manera definitiva, que se celebrará su compromiso con don Félix. A pesar de las numerosas reservas que Alma tiene sobre este matrimonio, su madre parece no percatarse de sus sentimientos. Para ella, esta unión es la culminación de todo lo que se ha trabajado en su vida, y no comprende cómo su hija puede resistirse a algo tan lógico y apropiado. La joven, por su parte, se siente atrapada en una red de expectativas y responsabilidades que no ha podido ni quiere asumir. Es un buen hombre, Alma. Ya te lo he dicho. No puedes dejar pasar una oportunidad como esta. El amor viene con el tiempo, pero la estabilidad y la seguridad, esas no pueden esperarse. Don Félix es todo lo que una madre desea para su hija, le decía su madre, con un tono definitivo, mientras Alma miraba al vacío, incapaz de encontrar palabras. Las palabras de la madre parecen estar llenas de una lógica que Alma no puede comprender. La joven siente que el amor no puede ser un resultado de la necesidad de seguridad, sino que debe nacer de un deseo verdadero. Este conflicto pone de manifiesto la desconexión entre los ideales de Alma y la visión tradicional de la vida que su madre defiende con tanta firmeza. En un momento de desesperación, Alma se aleja de la conversación y se dirige a su jardín, donde se sienta a reflexionar en la quietud de la naturaleza. El jardín es un espacio que siempre le ha ofrecido consuelo, y, en este momento de incertidumbre, se convierte en un refugio para sus pensamientos. Mientras observa las flores y escucha el susurro del viento, la joven siente que está más lejos que nunca de comprender el camino que debe seguir. La vida le parece una maraña de opciones insatisfactorias, sin un propósito claro. Se sentó entre los arbustos, rodeada de flores que, aunque hermosas, no hacían más que recordarle lo que le faltaba. A veces, se decía, ni la naturaleza puede ofrecer consuelo cuando el corazón está en guerra consigo mismo. Aquí,
Galdós utiliza el simbolismo de la naturaleza para reflejar el estado emocional de Alma. Las flores, que deberían ser un símbolo de belleza y vida, se convierten en un recordatorio de lo que la joven siente que le falta. La guerra interna que lleva consigo es un tema recurrente en este capítulo y refleja la lucha por encontrar una identidad propia en medio de un entorno que no le ofrece apoyo. Alma se enfrenta a una batalla que no tiene un enemigo visible, pero que es tan feroz como cualquier conflicto físico. Durante esta reflexión en el jardín, Alma empieza a preguntarse si tiene alguna forma de escapar del destino que su madre ha planeado para ella. Sabe que la decisión de casarse con don Félix la haría entrar en una vida cómoda y segura, pero a costa de su propia felicidad y autonomía. La joven se siente condenada a elegir entre la estabilidad externa y el caos interno. La elección que se le presenta es dolorosa, pues sabe que si elige seguir el camino trazado por su madre, se traicionaría a sí misma. Sin embargo, si decide rebelarse, se enfrentaría a la desaprobación social y la desconexión con su familia. Es posible que la vida se reduzca a una serie de decisiones que no son nuestras, sino impuestas por la sociedad y por aquellos que nos quieren. ¿Es eso lo que quieren para mí, una vida sin pasión, sin amor verdadero? Si casarme con don Félix es todo lo que se espera de mí, ¿por qué me siento tan vacía? Estas preguntas son las que atraviesan la mente de Alma mientras se encuentra sola. La joven siente que está atrapada en una encrucijada y no sabe cómo avanzar. La frustración se apodera de ella y, por primera vez, se da cuenta de que está dispuesta a hacer todo lo posible por escapar de este destino, aunque no tenga claro cómo hacerlo. A lo largo de este capítulo, Galdós profundiza en la psicología de Alma. La joven se convierte en un reflejo de la sociedad que la rodea, una sociedad que espera que se adhiera a ciertas normas, pero que no le ofrece el espacio necesario para ser ella misma. Este dilema interno se intensifica, y la protagonista se ve obligada a tomar decisiones que la llevarán a un conflicto aún mayor. El capítulo culmina con Alma tomando una decisión que marcará un antes y un después en su vida. Aunque aún no sabe cómo enfrentarse a la presión externa, está decidida a encontrar una solución que la haga sentir en paz consigo misma. La joven comienza a pensar que la única forma de encontrar la paz es enfrentarse a su madre y rechazar el matrimonio con don Félix, aunque sea a costa de la ruptura con su familia y la sociedad. Capítulo 5. En este capítulo, el conflicto interno de Alma se agudiza. Tras la decisión de enfrentarse a su madre, la joven se siente más sola que nunca. El peso de su elección comienza a pesar sobre sus hombros, y el deseo de escapar de las expectativas familiares se convierte en un tormento continuo. La lucha entre el amor propio y la obligación filial sigue siendo el motor de su angustia, y su mente parece estar atrapada en una constante reflexión. Alma decide, finalmente, que hablará con su madre para poner fin a la relación con don Félix. Este diálogo se presenta como el momento culminante de la tensión que ha estado acumulándose durante los últimos capítulos. Aunque sabe que esta acción traerá consecuencias severas, la joven siente que no puede seguir con esa farsa. No se ve a sí misma en ese futuro, y el sacrificio de su propia felicidad por un matrimonio impuesto sería una condena demasiado grande. La escena inicial muestra a Alma sentada en la biblioteca, mirando la ventana, pero sin ver nada en particular. Su mente está ocupada en la idea de la confrontación que está por venir. Se siente temerosa, pero también decidida. La mujer que está a punto de enfrentarse a su madre ya no es la misma que en los primeros capítulos, llena de dudas e inseguridades. Esta Alma es una joven que, aunque aún vulnerable, ha comenzado a tomar las riendas de su propio destino. Alma no sabía qué decir, cómo decirlo, ni cómo lo recibiría su madre. Pero no podía seguir adelante con ese compromiso que sentía ajeno. La idea de casarse con don Félix le resultaba insoportable, como si se le estuviera imponiendo una vida que no era la suya. Las palabras de Alma reflejan la profundidad de su conflicto. La joven está clara en sus sentimientos, pero el reto es cómo expresarlos sin desencadenar una reacción que la lastime o la haga sentir culpable. La situación se complica aún más porque sabe que su madre tiene grandes expectativas puestas en ella, y rechazar esas expectativas sería, en cierto modo, rechazar a su madre misma. Finalmente, después de mucho dudar, Alma decide que es hora de hablar. La confrontación es inevitable, y debe ser ahora. Se dirige al salón donde su madre la espera, su rostro grave anticipando la seriedad de lo que está por venir. En este espacio, la joven se enfrenta a la realidad de sus propios miedos y deseos. Este es el momento en el que la verdad debe salir a la luz, sin importar las consecuencias.
Madre, tengo que hablar contigo, comenzó Alma, con voz temblorosa. No quiero casarme con Don Felix. No es lo que quiero para mi vida. No puedo seguir adelante con este compromiso. Estas palabras son el punto de no retorno. La madre, sorprendida y herida, no puede entender cómo su hija puede rechazar algo que, para ella, es una bendición. La reacción de la madre es inmediata, pero muy diferente de la que Alma esperaba. La madre no se enfurece ni grita, sino que se muestra consternada y triste, como si no pudiera comprender la magnitud de la decisión que Alma acaba de tomar. «¿Qué estás diciendo, hija mía?», respondió la madre, su voz quebrada. «Es lo mejor que te puede pasar. Te aseguro que con don Félix vivirás tranquila, segura. Es un hombre respetable, y lo que más quiero es verte feliz». Las palabras de la madre, llenas de desesperación, son la muestra clara de lo que la joven ha tenido que enfrentar durante toda su vida. Una madre que busca la estabilidad material y emocional para ella, pero que no entiende que la verdadera felicidad de Alma radica en poder vivir una vida auténtica. La joven no busca solo seguridad, sino también pasión, libertad y amor genuino. Alma no respondió de inmediato. ¿Cómo podía explicar lo que sentía si no tenía las palabras suficientes? Lo que su madre consideraba un sacrificio que debía ser aceptado, Alma lo veía como una sentencia que la despojaría de su alma. La lucha interna de Alma se profundiza aún más en este momento. Aunque quiere que su madre entienda su postura, sabe que las probabilidades de que esto suceda son mínimas. La brecha generacional, las expectativas sociales y las diferencias en los valores son obstáculos difíciles de superar. Sin embargo, Alma sigue adelante, reafirmando su decisión de rechazar el matrimonio y de buscar su propio camino. En un giro inesperado, la madre, aunque desconcertada, finalmente le pide a su hija que lo piense bien. La conversación, lejos de ser una confrontación violenta, toma un tono de tristeza profunda, como si ambas mujeres supieran que este es el fin de una era en su relación. La madre, con su deseo de proteger a Alma, sigue pensando que el matrimonio con don Félix es la mejor opción para ella, mientras que Alma está segura de que debe seguir su propio destino, sin importar el dolor que esto cause. «Lo pensaré, mamá», respondió Alma, aunque en su corazón ya no había lugar para más dudas. Sabía que no iba a cambiar de opinión. El capítulo culmina con Alma abandonando el salón y retirándose a su habitación, donde nuevamente se enfrenta a la soledad de sus pensamientos. La joven está en paz consigo misma, pero su paz está teñida de una melancolía profunda. El enfrentamiento con su madre ha sido inevitable, y aunque no sabe lo que el futuro le deparará, siente que ha dado el primer paso hacia su verdadera libertad. La lección que Alma extrae de este capítulo es que la verdad, aunque dolorosa, es siempre liberadora. Al decir no a lo que no quería, Alma se ha liberado de una carga pesada, pero también ha cerrado una puerta que quizás nunca podría volver a abrirse. Este capítulo es un claro punto de inflexión en la vida de Alma, quien ya no puede regresar a su vida anterior, pues el camino hacia su independencia ha comenzado. Capítulo 6. El día siguiente, Alma se levantó temprano. La luz del amanecer iluminaba su habitación con una suavidad casi reconfortante, pero su corazón seguía encadenado a la conversación de la víspera. La decisión tomada la había dejado vacía, como si un peso invisible estuviera sobre ella. Aunque su mente se sentía firme, su alma aún estaba llena de una incertidumbre que no podía disipar. El rechazo a las expectativas maternas, aunque necesario, se sentía como una herida abierta, y la joven sabía que no sería fácil vivir con las consecuencias. El encuentro con su madre la noche anterior había sido más calmado de lo que había anticipado, pero aún así, la mirada de su madre, aquella mezcla de desconcierto y tristeza, permaneció grabada en su mente. Alma pensó que, quizás, ese dolor visible en los ojos de su madre era lo que más la atormentaba, pues veía en ella la misma angustia que había sentido en su propia infancia cuando su madre había sacrificado tanto por ella. Esta confrontación había sido, en cierto modo, un espejo de su propia lucha interna, una lucha entre el amor filial y el deseo de independencia. Al bajar a la sala, Alma encontró a su madre sentada junto a la ventana, mirando el jardín sin realmente verlo. Su presencia en la habitación parecía un eco de la conversación de la noche anterior. La madre, aunque tranquila en su actitud, no dejaba de ser un muro inexpugnable para Alma. La joven sabía que su madre nunca podría entender por completo lo que sentía. Sin embargo, la necesidad de hablar de nuevo con ella la empujaba, pues sentía que aún había mucho por decir,
pero al mismo tiempo, no sabía cómo abordar el tema sin provocar más dolor. «Buenos días, madre», dijo Alma con un tono suave, tratando de romper el silencio que había caído sobre la casa. Su madre la miró, y aunque sus labios se curvaron en una ligera sonrisa, la tristeza no abandonaba sus ojos. «Buenos días, hija, ¿dormiste bien?». Alma asintió con una leve sonrisa, aunque su mente seguía llena de pensamientos conflictivos. Se sentó frente a su madre, y por un momento, ambas se quedaron en silencio, sin saber por dónde empezar. Finalmente, la madre rompió el hielo, su voz llena de una mezcla de dolor y resignación. «Alma, te lo ruego, ¿por qué no reconsideras tu decisión? Don Félix es un buen hombre, y todo el mundo lo dice. Él te puede dar una vida tranquila, algo que no podemos ofrecerte nosotros». Las palabras de la madre, aunque llenas de la misma preocupación y amor de siempre, resonaron con fuerza en el corazón de Alma. ¿Por qué su madre no podía entender? ¿Por qué todo se reducía a lo que otros pensaban y no a lo que ella sentía? La joven miró a su madre fijamente, intentando encontrar las palabras que pudieran transmitir el sufrimiento y la claridad que sentía en su interior. «No se trata de don Félix, madre», dijo Alma, su voz firme pero suave. «No es que no lo respete, ni que no valore lo que él me ha ofrecido. Es que yo no puedo vivir una vida que no es mía. Yo no soy feliz con esa idea, y nunca lo seré. Lo que me importa es mi libertad, mi capacidad para elegir mi camino, no seguir el que otros han trazado para mí». La madre la miró, sorprendida por la sinceridad en las palabras de su hija, pero su corazón seguía aferrado a la esperanza de que Alma comprendiera lo que estaba sacrificando. «Pero hija, no entiendes. El amor no siempre es lo que se desea. A veces, hay que elegir lo que es correcto para el futuro, aunque no lo sintamos en el momento». Alma se levantó de su asiento, caminando lentamente hacia la ventana. Miraba el jardín, un lugar que había conocido toda su vida, y que ahora le parecía más lejano que nunca. ¿Qué futuro le esperaba si tomaba esta decisión? ¿Sería capaz de vivir con el remordimiento de haber rechazado un matrimonio seguro y la estabilidad que su madre deseaba para ella? La joven se sentó junto a la ventana, contemplando la luz del día, como si esperara que algo la iluminara. «No sé qué me deparará el futuro, madre», dijo finalmente, su voz llena de una quietud que reflejaba su incertidumbre. «Lo único que sé es que si no sigo mi corazón, me perderé a mí misma». La respuesta de la madre fue un suspiro largo, como si toda la esperanza que había puesto en su hija se desvaneciera de golpe. No era solo un rechazo al matrimonio, sino un rechazo a su propia visión del mundo, a su concepción del amor y el destino. «Te he dado lo mejor de mí, Alma», dijo la madre, su voz quebrada por la emoción. «Solo quiero lo mejor para ti. Pero si eso significa perderte, entonces tal vez lo mejor sea dejarte ir». Estas palabras fueron como un golpe para Alma. Su madre no la había rechazado por completo, pero en su dolor, había aceptado la decisión de su hija. La joven se acercó a ella, con la esperanza de que no todo estuviera perdido. Quizás este sufrimiento no fuera el final, sino el principio de algo nuevo. «Madre, te prometo que lo que quiero no es alejarme de ti. No quiero que me pierdas. Solo quiero ser feliz a mi manera». La madre la abrazó con fuerza, sin decir nada más, y en ese abrazo, Alma sintió que su lucha interna comenzaba a aliviarse. Aunque el camino aún no estaba claro, la comprensión de su madre, aunque dolorosa, era un paso adelante. Las palabras de su madre y la promesa de Alma se quedaron flotando en el aire, sin resolverse por completo, pero con la esperanza de que el amor, aunque diferente, podría persistir a través del entendimiento. En la quietud de ese momento, Alma comprendió que la verdadera libertad no era solo escapar de las expectativas ajenas, sino aprender a reconciliarse con ellas, aceptando que la vida, aunque llena de sacrificios, también podía ser un camino de autodescubrimiento y de verdad personal. El día continuó, pero algo había cambiado en la relación entre madre e hija. No era un cambio total, pero sí un avance en la dirección correcta. A partir de este momento, ambas sabían que las decisiones que tomaran a partir de ahora serían las suyas, y que no importarían las dificultades, ya que el amor mutuo seguiría siendo el lazo más fuerte que las unía. Capítulo 7. El día después de la conversación con su madre, Alma caminó lentamente por el jardín, sin un rumbo fijo. La brisa fresca de la mañana acariciaba su rostro y la rodeaba de un silencio que le resultaba tan profundo como desconcertante. Mientras sus pies pisaban el suelo cubierto de hierba,
Su mente se encontraba aún atrapada entre la conversación de la noche anterior y los sentimientos encontrados que surgían con cada pensamiento. La decisión que había tomado la seguía martillando en su cabeza, no solo por las consecuencias personales, sino también por el peso de la tradición familiar que acababa de desafiar. Ella había optado por no ceder ante lo que todos esperaban de ella, por seguir un camino que no estaba trazado ni por su madre, ni por nadie más, pero el costo de esa decisión no era solo emocional, sino que también era social. Al fin y al cabo, en una sociedad como la suya, no seguir los convencionalismos era visto como un acto de rebeldía, y Alma no podía evitar preguntarse si alguna vez podría vivir con esa etiqueta. De repente, una figura familiar se acercó al jardín, interrumpiendo sus pensamientos. Era Elena, la amiga de toda la vida de Alma, que siempre había estado a su lado, tanto en los momentos de felicidad como en los de angustia. Elena se acercó con paso rápido, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y curiosidad. A pesar de las diferencias en sus caracteres, las dos compartían una relación profunda, forjada a lo largo de años de confianza mutua. ¿Cómo estás, Alma?, preguntó Elena con voz suave, pero con una mirada de inquietud que Alma no pudo ignorar. Sabía que su amiga había estado al tanto de la conversación con su madre, pues había sido inevitable que alguien lo comentara en el pueblo. Alma suspiró y se giró para mirar a su amiga. No lo sé. Es todo tan confuso, Elena. Anoche tomé una decisión, pero ahora me siento más perdida que nunca. Elena se sentó junto a ella, y ambas quedaron en silencio un momento, contemplando el jardín mientras el sol comenzaba a ascender más alto, tiñendo el cielo de tonos cálidos. ¿Estás segura de lo que hiciste?, preguntó Elena finalmente, su tono sincero, sin juicio, pero con una preocupación palpable. Tu madre está muy dolida, lo noté. Yo sé que querías liberarte de esa presión, pero tal vez el precio que pagas es demasiado alto. ¿No lo sientes? Alma cerró los ojos un momento, como si estuviera buscando las respuestas en el mismo aire que la rodeaba. Lo que más me duele es verla a ella, Elena. Mi madre lo dio todo por mí, y ahora siento que la estoy traicionando. Pero si no sigo mi propio camino, si no soy fiel a lo que realmente quiero, me sentiré como una prisionera. Y no sé si soy capaz de vivir así. Elena la miró con compasión, pero también con una claridad que Alma necesitaba en ese momento. Entiendo lo que dices, Alma. Lo entiendo muy bien. Pero también sé que el camino de la vida no siempre es el mismo para todos. Tú no eres como las demás. Y no me refiero a que seas diferente de una manera superficial, sino a que tu alma busca algo más profundo, algo que no se puede encontrar en la conformidad de una vida segura. Alma la miró, sorprendida por la profundidad de las palabras de su amiga. Elena era joven, pero había vivido lo suficiente para comprender las complejidades del alma humana, y en ese momento, la amistad de Elena se convirtió en un refugio seguro donde Alma podía buscar claridad. No sé si soy lo suficientemente fuerte como para mantener esta decisión, admitió Alma, su voz cargada de vulnerabilidad. A veces me pregunto si el miedo a estar sola me hace dudar de todo esto. No quiero perderme, pero tampoco quiero renunciar a lo que soy. Elena la miró fijamente, y sin decir una palabra más, la abrazó, como si quisiera transmitirle toda la fortaleza que Alma sentía que le faltaba. El abrazo fue breve, pero suficiente para que Alma sintiera un alivio momentáneo, como si ese gesto de apoyo la reconectara con algo profundo dentro de ella, algo que no podía encontrar en las palabras, sino solo en el contacto humano. Te quiero mucho, Alma, dijo Elena, separándose un poco para mirarla a los ojos. Y sé que, sea cual sea el camino que elijas, lo harás con tu corazón. Eso es lo único que importa. Alma asintió lentamente. La calidez de las palabras de Elena la reconfortó, pero también la hizo más consciente de la encrucijada en la que se encontraba. ¿Debería seguir el camino que le dictaban los demás para no perder el amor de su madre? ¿O debería, por fin, tomar las riendas de su destino y arriesgarse a la incertidumbre, sabiendo que el precio podría ser su relación con ella? Elena parecía comprender la batalla interna que Alma libraba en su interior, pues no insistió más. Ambas se quedaron en silencio, observando el jardín, y aunque las palabras eran pocas, el aire entre ellas se cargó de un entendimiento profundo, de ese tipo de comprensión que solo los verdaderos amigos pueden compartir. Alma se levantó finalmente, con una determinación renovada. Gracias, Elena. Hoy me siento más tranquila, como si de alguna forma pudiera encontrar el valor que necesito. Solo,
No sé cómo será el futuro, pero por fin creo que estoy lista para enfrentar lo que venga. Elena sonrió y se levantó también, dándole un abrazo más. No te preocupes por el futuro, Alma. Solo vive el presente, y todo lo demás vendrá con el tiempo. Con una última mirada al jardín, Alma sintió que una paz sutil la invadía. Aunque el camino seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la claridad empezaba a asomar a través de la niebla de sus dudas. La amistad de Elena le había dado la fuerza para seguir adelante, y aunque no tenía todas las respuestas, Alma sabía que lo más importante era que, al final, sería ella quien decidiría qué camino tomar. Capítulo 8. El día siguiente a la conversación con Elena, Alma se despertó con una sensación extraña. No era exactamente alivio, pero tampoco pesadez. Había algo en el aire, una corriente de incertidumbre que parecía envolverla, pero a la vez le confería una extraña sensación de libertad. Al despertar, el sol ya se filtraba por las cortinas de su habitación, tiñendo las paredes con una luz dorada que le daba la bienvenida a un nuevo día. El silencio que se respiraba en la casa, incluso en ese momento, la hizo pensar en lo que había sucedido la noche anterior, en las palabras de su madre y en la determinación que ahora sentía. En la mesa del desayuno, la situación no era mucho más clara. Su madre la observaba con cierta expectación, como si estuviera esperando una reacción, una señal que confirmara que Alma ya había reconsiderado lo que había dicho. Pero Alma no podía permitirse ceder, no podía volver atrás, aunque lo intentara. El pensamiento de sucumbir a las presiones y volver a la vida que había tenido antes la llenaba de angustia, y esa sensación de represión ya no le era soportable. Hoy tienes que tomar una decisión, Alma, dijo su madre en un tono firme, pero no exento de una tristeza profunda que la hizo sentir aún más culpable. No puedes seguir viviendo así, entre la duda y el deseo de cambiar. Si no puedes cumplir con tus responsabilidades, mejor que lo digas de una vez. Las palabras de su madre calaron hondo en su pecho, y Alma sintió como una sombra de duda comenzaba a nublar sus pensamientos. ¿De verdad estaba dispuesta a sacrificar la relación con su madre por un deseo tan fugaz de independencia? Pero la idea de conformarse con una vida que no era la suya le parecía igual de dolorosa. Sin embargo, no podía rendirse. Al ver a su madre tan distante, Alma sintió el peso de su propia lucha interna. No estoy dispuesta a ceder, madre. Quiero vivir mi vida como yo decida. No quiero seguir en esta jaula dorada en la que me has puesto. Ya no puedo, no es justo para mí. La madre de Alma permaneció en silencio un momento, observando a su hija con una expresión que mezclaba el dolor con la resignación. Nunca quise hacerte daño, hija mía, dijo finalmente. Solo deseo lo mejor para ti, aunque no lo entiendas ahora. La vida no es fácil, y a veces, las decisiones son más duras de lo que parecen. Alma no sabía cómo responder a esas palabras, pues en el fondo entendía el amor que su madre le ofrecía, pero también sabía que ese amor la estaba limitando. Había llegado el momento de hacer frente a su propia vida, y lo haría, aunque eso significara alejarse un poco de la seguridad que su madre le ofrecía. Decidió entonces salir a caminar, a encontrar algo de claridad en la naturaleza que la rodeaba. Mientras caminaba por el bosque cercano, el sonido de sus pasos sobre las hojas secas parecía resonar en su mente, como si cada crujido fuera una manifestación de la lucha que vivía. Se sentía pequeña ante el vasto paisaje, pero también libre de la presión que la había acompañado durante tanto tiempo. En su caminata, Alma pensó en lo que había dicho Elena, sobre la importancia de seguir el propio corazón. La idea de ser dueña de su vida la reconfortaba, pero la sombra de la duda seguía acechando, recordándole que cada decisión tenía consecuencias. No podía evitar pensar en lo que perdería al seguir su propio camino. La relación con su madre, su posición en la sociedad, los valores que había tenido que desafiar, todo parecía un precio demasiado alto. Pero entonces, una idea clara se formó en su mente, como una luz que atravesaba la niebla. No era necesario perder todo para ser libre. No tenía que rechazar por completo a su madre ni a su vida anterior. Podía construir algo nuevo, algo que reflejara su verdadera esencia, sin renunciar a lo que amaba, pero tampoco sacrificando lo que era por completo. Era una idea tan simple como compleja, pero la claridad que le ofrecía hizo que el peso de la duda se desvaneciera, al menos por un momento. Regresó a casa con una determinación renovada. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora se sentía preparada para caminarlo con la cabeza alta,
sin miedo a enfrentarse a lo que viniera. Ya no le importaba tanto lo que su madre pensara, o lo que la sociedad esperara de ella. Lo único que importaba ahora era seguir su verdad, su verdadera naturaleza. Cuando entró en la casa, su madre la miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero Alma ya no temía a su mirada. Se sentó frente a ella, con una calma que la sorprendió a ella misma. «Madre», comenzó, con la voz firme pero suave, «he tomado una decisión. No puedo seguir viviendo bajo tus expectativas. He decidido vivir mi vida de acuerdo con mis propios deseos, mis propios principios. No te pido que lo entiendas ahora, pero lo haré por mí misma». Su madre la miró fijamente, los ojos llenos de lágrimas, pero también de una resignación que, aunque dolorosa, parecía aceptar la nueva realidad de su hija. Alma sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que este no era el final de su relación, pero era un paso necesario para que ambas pudieran encontrar un nuevo equilibrio. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, pero también liberador. Por fin, Alma sentía que había tomado el control de su vida, aunque el futuro siguiera siendo incierto. Había tomado la decisión que debía tomar, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Pero, por primera vez, Alma no temía al futuro. Capítulo 9. El día siguiente fue más pesado de lo que Alma había imaginado. La decisión que había tomado la noche anterior parecía estar pesando sobre ella, no tanto por las consecuencias inmediatas, sino por la incertidumbre de lo que vendría. El sol de la mañana se filtraba tenuemente a través de las cortinas de su habitación, pero aún así, el calor de la luz no lograba disipar el frío que se había instalado en su pecho. Había tomado una determinación, pero sentía que el camino que había elegido no sería fácil. De alguna manera, se sentía aún más sola. Esa mañana, después de un desayuno en el que casi no intercambió palabra con su madre, Alma se encontró frente a la necesidad de organizar sus pensamientos. La decisión ya estaba tomada, sí, pero eso no resolvía todo lo que vendría después. ¿Cómo iba a hacer frente a los días venideros? ¿Qué se esperaba de ella ahora que había roto con la vida que había conocido hasta ese momento? Los interrogantes eran muchos y la respuesta, aún vacía. La decisión de salir de la casa materna, algo que parecía un acto natural, parecía cada vez más un reto titánico. Alma había soñado con ello por tanto tiempo, pero ahora que el momento estaba cerca, algo dentro de ella se había encogido. No obstante, el deseo de ser libre, de ser dueña de sus propios pasos, era más fuerte que el miedo que intentaba acecharla. El dilema no estaba en la necesidad de cambiar, sino en la forma de hacerlo. Al salir a caminar por la ciudad, Alma se sintió como si la calle misma la estuviera observando. Las casas, las personas que se cruzaban en su camino, todos parecían desempeñar un papel en la vida que ella había decidido dejar atrás. Cada rostro, cada conversación que escuchaba a lo lejos, le recordaba lo que había sido y lo que había decidido abandonar. La vida tranquila y ordenada que había vivido bajo el techo de su madre parecía ahora un mundo distante, lleno de reglas que ya no podía soportar. Fue en uno de esos momentos de introspección, mientras cruzaba por una calle vacía, que Alma encontró a alguien conocido. Era un viejo amigo de la familia, un hombre de mediana edad, que solía ser un visitante frecuente de su casa. Al principio, Alma pensó en ignorarlo, seguir caminando, pero algo en su rostro, una mezcla de sorpresa y curiosidad, la hizo detenerse. «Alma, ¿cómo estás? No te había visto por aquí en un tiempo», le dijo el hombre, con una sonrisa que, aunque genuina, parecía cargada de una ligera duda. Alma trató de sonreír, aunque la conversación le resultó incómoda. «Estoy bien, solo dando un paseo». «Me alegra saber que te encuentras bien. ¿Cómo está tu madre? ¿Todo en orden en casa?». La pregunta, tan casual, la hizo sentir aún más distante de su antigua vida. No podía responder con la misma normalidad con la que lo habría hecho antes, no podía mentir sobre lo que realmente pasaba en su interior. Era como si, al decirlo en voz alta, estuviera reconociendo la enorme brecha que se había abierto entre ella y su pasado. «Mi madre está bien», respondió con voz firme, «pero las cosas en casa han cambiado. Estoy pensando en mudarme, empezar de nuevo». El hombre la miró, sorprendido. Mudarte. No lo había imaginado. «Pero, ¿a dónde irás? ¿Te sientes preparada?». Alma pensó por un momento. La pregunta parecía más profunda de lo que había supuesto en un principio, pero no era la respuesta lo que le preocupaba tanto.
Lo que le molestaba era la forma en que lo decía, como si la idea de dejar atrás lo que había conocido fuera algo tan ajeno a ella que resultaba incomprensible para los demás. No sé aún dónde iré, dijo, mirando al suelo, pero debo hacerlo. Necesito encontrar mi propio camino. El hombre la observó por un largo momento, con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando algo más que sus palabras. Lo entiendo, aunque no lo comparto. Pero es tu vida, y tú decides cómo vivirla. A veces, el camino hacia la libertad es más solitario de lo que imaginamos, pero creo que sabrás encontrarlo. Alma asintió lentamente, agradecida por las palabras, aunque sentía que no todo en ellas le encajaba. En cierto modo, la conversación había sido una confirmación de lo que ya sabía. El camino que había elegido sería solitario, difícil, y probablemente incomprendido por muchos. Pero esa era la única forma en la que podría encontrar la paz consigo misma. Cuando el hombre se despidió y se alejó, Alma quedó allí, observando su figura alejarse. Un sentimiento de vacío la envolvió, como si esa conversación hubiera tocado una fibra que aún vibraba en su interior. En su mente, los pensamientos se agolpaban, pero todos llevaban la misma conclusión: la libertad no vendría sin sacrificios. La decisión que había tomado la separaba de la vida que conocía, pero también la acercaba a algo nuevo. El proceso de dejar atrás lo familiar y abrazar lo incierto era lo que estaba ocurriendo, y Alma sabía que debía continuar. Esa tarde, de vuelta en su habitación, comenzó a hacer planes. Ya no podía seguir viviendo bajo las expectativas de los demás, ni siquiera las de su madre. Necesitaba hacer algo por sí misma, sin importar lo que los demás pensaran. El primer paso sería encontrar su propio espacio, aunque fuera pequeño. Después, debía enfrentarse a lo que vendría, a las nuevas responsabilidades, a las nuevas decisiones. Pero esa noche, cuando se preparaba para dormir, Alma ya no sentía la pesadez que la había acompañado por tanto tiempo. La decisión estaba tomada, y aunque el camino aún estaba por trazarse, una nueva fuerza parecía despertar en ella. Se sentía más libre, más viva, y, por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior le susurraba que todo estaría bien. Capítulo 10. El aire fresco de la mañana se filtraba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el murmullo distante de la ciudad que despertaba a su rutina diaria. Alma se levantó de la cama, un poco más cansada que la noche anterior, pero con una determinación renovada. Sabía que debía avanzar, que su vida no podría continuar en el estado de espera en que se encontraba. Los días pasaban y ella continuaba sintiendo que el mundo avanzaba mientras ella aún estaba atrapada en el mismo lugar. Ya no podía postergar más su decisión. Su madre, aunque no lo dijera en voz alta, percibía claramente la distancia creciente entre ellas, una distancia que, por más que lo intentaran, no parecía poder ser acortada. Mientras preparaba su desayuno, sus pensamientos se mezclaban entre la necesidad de seguir adelante y la angustia que le producía la idea de dejar todo atrás. Pero las palabras del amigo que había encontrado el día anterior seguían resonando en su mente. A veces, el camino hacia la libertad es más solitario de lo que imaginamos. Alma no podía dejar de pensar en eso. ¿Realmente estaba preparada para lo que le esperaba? ¿Era capaz de asumir la responsabilidad que implicaba la independencia? Las respuestas no venían con facilidad, y por momentos la duda la invadía, como una niebla espesa que la ralentizaba. Después de un rato de reflexión, Alma se vistió con la intención de salir a caminar. Necesitaba espacio para pensar, para darle forma a los pensamientos que la agobiaban. A veces, el solo hecho de caminar por las calles le ayudaba a poner en orden su mente. La ciudad, aunque viva y bulliciosa, parecía darle un respiro, un escenario donde podía perderse en sus propios pensamientos sin sentirse observada. Mientras avanzaba, su mente no podía evitar retroceder a los días pasados. Recordaba aquellos momentos en los que la vida parecía mucho más sencilla, cuando su mundo estaba limitado a las paredes de su hogar y las expectativas de su madre. El concepto de libertad, de poder decidir por sí misma, parecía ser algo lejano en ese entonces. Pero ahora lo tenía al alcance de la mano, aunque ese alcance venía acompañado de un miedo abrumador. La incertidumbre de lo que vendría después era aterradora. Alma no sabía si tendría éxito en su nueva vida, si lograría encontrar un lugar donde pudiera ser ella misma sin los juicios de los demás, sin el peso de la tradición familiar. Pero en el fondo, sabía que esta era la única opción. No podía seguir atrapada en un ciclo que no le pertenecía,
No podía seguir cediendo a las expectativas ajenas a expensas de su propia felicidad. De repente, mientras cruzaba una plaza donde las fuentes daban un suave murmullo de agua, Alma se detuvo frente a una pequeña librería. Era uno de esos establecimientos que parecían estar fuera del tiempo, con estanterías llenas de libros que hablaban de mundos lejanos y realidades desconocidas. Algo en su interior la impulsó a entrar. En ese instante, cualquier excusa le parecía válida para escapar de los tormentosos pensamientos que la invadían. El dueño de la librería, un hombre mayor con gafas redondas y una sonrisa acogedora, levantó la mirada al verla entrar. ¿Te interesa algún libro en particular?, le preguntó mientras ajustaba sus gafas. Alma dudó por un momento. La librería estaba llena de títulos que podrían ofrecerle la evasión que necesitaba. Pero no buscaba un simple libro. Algo dentro de ella le decía que era el momento de encontrar algo más profundo, algo que hablara directamente a su situación. Estoy buscando algo que me ayude a entender el sentido de lo que estoy viviendo, respondió, de manera algo incierta. El hombre la observó con una mirada perspicaz. Tal vez algo sobre la independencia, el camino hacia uno mismo. Hay varios títulos que podrían interesarte. Alma asintió, intrigada por las palabras del anciano. Sí, algo así. El librero fue hasta una de las estanterías más alejadas, sacó un libro encuadernado en cuero y lo colocó frente a ella. Este es uno de mis favoritos, dijo con una sonrisa. Habla sobre el viaje hacia la libertad, no solo física, sino interna. Tal vez te ayude a comprender lo que ahora sientes. Alma tomó el libro en sus manos. Su peso, aunque ligero, parecía reflejar el peso de las palabras contenidas en su interior. Lo abrió en una página al azar, y al leer las primeras líneas, se sintió como si esas palabras hubieran sido escritas especialmente para ella, como si el libro supiera exactamente lo que pasaba por su mente. El primer paso para ser verdaderamente libre es reconocer que no se puede controlar todo, que a veces, la vida se abre ante nosotros sin previo aviso, y lo único que podemos hacer es confiar en el proceso. Esa frase caló hondo en Alma. ¿Realmente podía confiar en el proceso de su vida? ¿Podía aceptar que, al tomar esa decisión, estaba abriendo una puerta que no podría volver a cerrar? No tenía respuestas claras, pero algo dentro de ella le decía que el primer paso era precisamente ese: confiar. Compró el libro y salió de la librería con la sensación de haber encontrado algo que podría acompañarla en su travesía. Mientras caminaba de vuelta a casa, una sensación de calma comenzó a apoderarse de ella, como si, por fin, hubiera dado el paso correcto, aunque aún no supiera exactamente qué vendría después. Esa noche, al volver a su habitación, Alma no sentía la angustia de los días anteriores. Aunque la incertidumbre seguía ahí, ya no parecía tan abrumadora. Con el libro en sus manos y la firmeza de su decisión, se recostó sobre la cama. Quizás aún no tenía todas las respuestas, pero algo había cambiado en su interior, la aceptación de que su vida, finalmente, le pertenecía solo a ella. Y eso, por primera vez, le dio paz. Capítulo 11. La madrugada había llegado como un manto de silencio que envolvía a la ciudad. Alma, sin embargo, no podía dormir. La lectura del libro la había acompañado durante toda la noche. Sus pensamientos iban y venían con la velocidad de una corriente en un río caudaloso. Las palabras sobre la libertad, sobre la necesidad de soltar el control, le resonaban en cada rincón de su mente. ¿Cómo podría ella, alguien tan atrapada por las expectativas ajenas, dar ese salto hacia lo desconocido? El sonido de su respiración acompasada era lo único que rompía la quietud de la habitación. Alma se sentó en la cama, dejando el libro a un lado, y miró hacia la ventana. La luz de la luna se filtraba tenuemente, y la ciudad, desde su altura, parecía estar sumida en una calma que contrastaba con la agitación interna que sentía. El primer paso para ser verdaderamente libre es aceptar que la vida no está bajo tu control completo. Recordó las palabras que había leído una y otra vez. En un principio, le parecían sabias, pero ahora sentía que tenían un peso mucho más profundo. A lo largo de los días, había sido capaz de entender la teoría, pero la práctica era otro asunto. ¿Cómo podía soltar lo que había sido su vida hasta ese momento, su refugio? ¿Cómo podía dejar atrás una existencia que, aunque limitada, había sido la única que había conocido hasta ahora? El eco de la última conversación con su madre le vino a la mente. Recordó las palabras de despedida, duras pero llenas de amor. Alma había intentado explicarle que necesitaba alejarse,
que no quería ser la persona que su madre había querido que fuera, pero las palabras de su madre seguían retumbando en su mente. ¿Qué harás sin mí, Alma? ¿Quién serás? La respuesta no era fácil de encontrar. ¿Quién sería ella sin los límites que su madre había establecido para su vida? ¿Sería capaz de encontrar una identidad propia, lejos de la sombra de las expectativas familiares? Alma no lo sabía, pero la incertidumbre ya no le causaba el mismo pánico. A medida que pasaban los días, se iba sintiendo más fuerte, más decidida a caminar hacia lo que solo unos meses atrás le habría parecido un salto al vacío. Se levantó de la cama y comenzó a vestirse con una calma que la sorprendió. A pesar de la niebla de dudas que aún la rodeaba, había algo en su interior que le decía que este era el momento. Que no podía seguir esperando, no podía seguir postergando las decisiones que ya no eran solo para ella, sino para su futuro. Alma sabía que su vida ya no podía ser la misma, y aunque la oscuridad seguía envolviendo su camino, sentía que lo que había comenzado a hacer, lo haría sin mirar atrás. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. El sonido de los coches y las voces lejanas de los transeúntes invadían el aire, marcando el comienzo de un nuevo día. Alma salió de su casa, ya no con la sensación de ser una prisionera de su propio destino, sino con la firmeza de alguien que, aunque no tuviera todas las respuestas, había decidido comenzar a caminar hacia un futuro diferente. La sensación de vacío que experimentaba la primera vez que dejó su hogar comenzó a disiparse. A medida que avanzaba por las calles, el mundo parecía cobrar un nuevo significado. Las sombras del pasado que la habían estado persiguiendo se aligeraban, y en su lugar aparecían nuevas perspectivas, nuevas oportunidades de crecimiento personal. Se dirigió al mismo parque donde había pasado muchas tardes de su niñez, en busca de un momento de calma. El parque, aunque ligeramente cambiado por el paso del tiempo, seguía siendo el lugar donde, años atrás, se había sentido más libre, más ella misma. Se sentó en una banca solitaria, buscando la quietud que su mente tanto anhelaba. Cerró los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera encontrar el equilibrio entre sus pensamientos y su alma. A medida que los minutos pasaban, Alma sentía como si algo profundo dentro de ella se estuviera transformando. La carga de la incertidumbre seguía presente, pero ahora era menos opresiva. En su lugar, comenzaba a nacer una sensación de poder, un poder tranquilo, como el de una persona que entiende que las dificultades de la vida son solo etapas que se deben atravesar, no muros que deben evitarse. Fue entonces cuando algo cambió dentro de ella. Se dio cuenta de que, al soltar los grilletes de las expectativas ajenas, también estaba dejando atrás una parte de sí misma, una parte que ya no le servía. Ya no sería la hija obediente, la que siempre se sometía al juicio y al amor de su madre, sino alguien nueva, alguien que podía ser ella misma sin miedo al juicio de los demás. El primer paso era, en definitiva, el más difícil. Pero Alma sentía que estaba lista para darlo. Ya no le importaba si lo que venía después era incierto, porque sabía que al final del camino estaría, finalmente, ella misma. El sonido lejano de las campanas de la iglesia cercana la sacó de su ensimismamiento. El día había comenzado oficialmente, y con él, un nuevo capítulo de su vida. El viento suave que acariciaba su rostro le susurraba que todo lo que venía sería distinto, pero que, de alguna manera, todo encajaría. Alma sonrió para sí misma, una sonrisa que no había sido posible semanas atrás, pero que ahora reflejaba la serenidad de alguien que, por fin, había comprendido lo que significa ser libre. Capítulo 12. El sol ya se había ocultado, pero la ciudad seguía viva, iluminada por las luces de las calles y el eco lejano de los sonidos cotidianos. Alma caminaba a paso firme, sin una dirección específica, pero con un propósito claro en su mente. Cada paso que daba, cada calle que cruzaba, sentía como si se estuviera desprendiendo de una parte de sí misma que ya no la representaba. Los días de incertidumbre y duda comenzaban a quedar atrás, mientras ella avanzaba hacia un futuro en el que las decisiones solo dependerían de ella. Había algo liberador en la idea de tomar el control total de su vida, aunque fuera un control que no garantizaba certeza alguna. Pero quizás esa era la esencia de la libertad, no saber qué sucedería, pero estar dispuesta a aceptarlo y enfrentarlo. Y Alma comenzaba a comprender que el miedo que había sentido hasta ahora, ese miedo a lo desconocido, en realidad no era más que una sombra creada por su propia mente, una sombra que ya no la dominaba. El eco de las palabras que había leído en el libro del librero volvía a su mente: la libertad no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con valentía.
Alma se dio cuenta de que había estado huyendo de ese miedo durante años, y que solo al enfrentarlo había comenzado a encontrar la verdadera paz interior. Su madre, que siempre había sido su refugio y su tormento al mismo tiempo, ya no estaba en su mente con la misma intensidad. Aunque la despedida había sido dolorosa, ya no la consideraba una amenaza. Era más bien una presencia distante, algo que había sido parte de su vida, pero que ahora debía dejar ir. La relación con su madre, como todo en la vida, estaba en constante transformación, y Alma sabía que quizás nunca entendería completamente la decisión que había tomado. Pero lo que sí comprendía, profundamente, era que no podía seguir viviendo en una situación que la limitaba. Ella debía crecer, y para hacerlo, debía separarse, aunque fuera por un tiempo, de todo lo que había conocido hasta ahora. Esa noche, sin embargo, no buscaba una confrontación con su pasado. En realidad, Alma estaba buscando algo mucho más simple, un momento de paz. Se sentó en el borde de una pequeña plaza, donde el sonido de las hojas movidas por el viento ofrecía una música suave y tranquilizadora. En ese instante, sintió que todo lo que había vivido hasta ahora, con todas sus dificultades y desafíos, la había preparado para este momento de quietud. Era un momento fugaz, pero necesario. Y mientras su mente se calmaba, pensaba en el futuro. ¿Qué sería de ella? ¿Sería capaz de lograr todo lo que se había propuesto? Las preguntas seguían llegando, pero ahora no le generaban ansiedad. Las respuestas ya no eran tan urgentes. Alma comenzaba a comprender que las respuestas vendrían cuando fueran necesarias, no antes. La prisa por entender, por encontrar una verdad absoluta, ya no la dominaba. De repente, el sonido de un paso apresurado la interrumpió. Alma levantó la vista y vio a una joven que se acercaba con rapidez, claramente estresada. La chica, al ver que Alma la observaba, se detuvo brevemente, casi como si se disculpara por su prisa. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y su rostro reflejaba la tensión de alguien que llevaba demasiado peso sobre sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó Alma, sin pensarlo demasiado, en parte por el deseo de ofrecer una palabra de consuelo, en parte por la curiosidad que siempre la había caracterizado. La joven la miró, sorprendida por la pregunta. Parecía desconcertada, como si nunca hubiera esperado encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Tras un momento de silencio, finalmente habló. No lo sé. Es solo que siento que todo se me escapa de las manos. No sé cómo manejar lo que está pasando. Siento que cada vez que intento dar un paso hacia adelante, algo me lo impide. Alma la observó detenidamente, reconociendo la angustia que la joven reflejaba. Quizás no sabía exactamente qué palabras ofrecer, pero algo en su interior le decía que debía ayudarla de alguna manera. A veces, comenzó Alma, eligiendo sus palabras con cuidado, el primer paso hacia el cambio es aceptar que no siempre tenemos todo bajo control. Vivimos tanto tiempo intentando mantener el control sobre todo, que olvidamos que a veces, soltar ese control es lo que realmente nos permite avanzar. La joven la miró, confundida por la sencillez de la respuesta, pero algo en la expresión de Alma pareció calmarla, como si sus palabras tocaran algo profundo dentro de ella. ¿Lo dices porque tú lo has vivido?, preguntó, como si de alguna forma estuviera buscando una señal de que era posible superar lo que estaba enfrentando. Alma asintió lentamente, recordando todo lo que había pasado en los últimos meses, desde la angustia de la partida hasta el dolor de dejar atrás lo conocido. Sí, lo digo porque yo también tuve que aprender a soltar. Y aunque no siempre es fácil, es el único camino hacia la libertad. Las palabras de Alma resonaron en la joven por un momento, como si algo en su interior se estuviera rompiendo, permitiendo que la claridad comenzara a entrar. La joven sonrió, aunque aún con tristeza en sus ojos. Gracias, dijo con voz suave. No sabía que alguien podría entender. Alma la observó alejarse, con una sensación de satisfacción. No había hecho más que ofrecerle un consejo sencillo, pero en algún nivel, sentía que al ayudar a esa joven, también estaba ayudándose a sí misma. Las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar, no de la forma que había esperado, pero sí de una manera que ahora comprendía como válida. Esa noche, al regresar a casa, Alma no sentía la ansiedad que antes la había acompañado. Había dado un paso más en su camino hacia la libertad, un paso más hacia la paz interna que tanto había buscado. Y aunque no sabía lo que vendría después, se sentía lista para enfrentarlo. Al final, había aprendido algo fundamental:
La libertad no solo era el derecho de vivir sin ataduras externas, sino también el derecho de vivir sin las ataduras que uno mismo se impone. Alma había dado ese primer paso, y no podía esperar a ver qué le depararía el camino. Capítulo 13. Alma despertó temprano, mucho antes de que los rayos del sol comenzaran a iluminar la ciudad. La quietud del amanecer le ofrecía una sensación de serenidad que rara vez encontraba en medio del bullicio de su vida cotidiana. Aunque aún sentía que las respuestas que tanto había buscado no llegaban en la forma que ella esperaba, ahora sabía que la paz no residía en tener todas las respuestas, sino en aprender a convivir con las preguntas sin que éstas la asfixiaran. Había llegado a un punto donde la idea de un futuro incierto ya no la aterraba. En lugar de sentir ansiedad por lo que vendría, Alma sentía una curiosidad tranquila, como si la vida, con todas sus complejidades y desafíos, fuera una aventura en la que podía aprender y crecer a su propio ritmo. Decidió salir a caminar. Las calles todavía estaban vacías, y el aire fresco de la mañana la llenó de energía. Sin tener un destino en mente, simplemente caminaba, dejándose llevar por la sensación de libertad que le proporcionaba el movimiento. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba despejada. No había preocupaciones sobre el futuro, ni pensamientos sobre lo que debía hacer o no. Solo estaba en el presente, disfrutando de la simplicidad de los pequeños momentos. A medida que avanzaba por el parque, un espacio verde que siempre le había transmitido calma, observó que algunas de las flores que había visto crecer en su niñez estaban comenzando a abrirse. Los colores vibrantes de los pétalos, el suave aroma del aire, todo parecía confirmar lo que Alma comenzaba a entender de manera profunda. La vida sigue su curso sin necesidad de que uno la controle. Las flores no se apresuran por abrirse, lo hacen cuando es su tiempo, y cuando lo hacen con una belleza que no requiere aprobación. Alma se detuvo frente a un banco de madera que se encontraba cerca de un pequeño lago. Se sentó, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente, como el agua que descansaba frente a ella. No había prisa en su mente, solo una aceptación profunda de que todo lo que necesitaba estaba dentro de ella misma. Recordó la conversación que había tenido con la joven en la plaza, la que había estado luchando por encontrar su camino. Alma había compartido con ella algo que también era fundamental para su propio proceso. No siempre tenemos control sobre lo que pasa, pero siempre tenemos control sobre cómo elegimos responder a lo que nos sucede. Aquellas palabras, aunque sencillas, habían marcado un cambio en la joven. En ese momento, Alma también se dio cuenta de que, al compartir esa verdad con alguien más, había logrado internalizarla aún más profundamente. La vida no era algo que se debía arreglar o mejorar en cada momento, sino algo que se debía vivir con autenticidad, sin temor a las imperfecciones. Alma comprendió que había estado buscando un ideal, una forma perfecta de ser, pero lo que realmente necesitaba era aceptar que la perfección no existía. Los errores, los tropiezos, las dudas, todo eso formaba parte del proceso. Esa revelación la llenó de una paz que no podía describir con palabras. Durante tanto tiempo, había estado buscando fuera de sí misma la respuesta a sus inseguridades y miedos. Había buscado en otros, en los libros, en los consejos ajenos, la forma de encontrar sentido a su vida. Pero ahora entendía que el sentido no se encontraba afuera, sino dentro de ella, en el proceso constante de descubrir quién era y cómo quería vivir. Mientras pensaba en todo esto, un hombre mayor, vestido con ropa sencilla pero con una postura recta y digna, se acercó a ella. Tenía una mirada amable, pero al mismo tiempo, algo en él reflejaba la sabiduría de alguien que había vivido muchas experiencias. Se sentó en el banco junto a Alma, y tras un momento de silencio, le dijo con una voz suave: «Sabes, querida, el camino hacia la paz no es un destino, es un proceso. No es algo que puedas alcanzar de un día para otro, sino algo que vas construyendo con cada paso, con cada decisión que tomas». Alma lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Le sonrió levemente, sin saber muy bien qué responder. La tranquilidad de la conversación la hizo sentir que, de alguna manera, todo encajaba. «¿Y qué haces cuando te sientes perdido?», preguntó Alma, buscando una respuesta que tal vez le ofreciera alguna pista para lo que aún estaba viviendo. Aunque sabía que nadie podía darla todas las respuestas, las palabras del hombre parecían tener una clave que podía ayudarla. El hombre la miró fijamente, como si hubiera escuchado esa misma pregunta muchas veces antes. «Cuando te sientes perdido, lo que debes hacer es parar. No sigas caminando en círculos,
No sigas buscando afuera lo que está dentro de ti. Si te detienes, te darás cuenta de que el camino siempre estuvo ahí, frente a ti, esperando que lo recorrieras a tu propio ritmo. Alma asintió lentamente, digiriendo esas palabras con la calma que la había acompañado últimamente. Era cierto que muchas veces había intentado avanzar a un ritmo que no era el suyo, apresurándose, esperando tener todas las respuestas. Ahora comprendía que, al detenerse, podría escuchar mejor a su corazón y descubrir qué camino quería seguir. El hombre sonrió al ver que Alma lo comprendía. La vida nunca es lineal, querida. Y está bien. Lo único que realmente importa es que camines hacia donde tu alma te lleve, sin temores y sin prisas. Recuerda, los momentos de quietud también son parte del camino. Con una última mirada llena de comprensión, el hombre se levantó y comenzó a caminar por el sendero del parque, desapareciendo entre los árboles. Alma se quedó allí, sentada, mirando al lago y dejando que sus palabras se filtraran en lo más profundo de su ser. El proceso de sanación, de transformación y de aceptación no dependía de un solo momento, sino de la disposición constante de abrazar lo que venía, sin luchar contra ello. Al volver a su casa, Alma sentía que algo había cambiado en su interior. Ya no buscaba la perfección ni la respuesta definitiva. Ahora entendía que la vida era un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Lo que más importaba era cómo elegía vivir ese viaje. Esa tarde, al mirar su reflejo en el espejo, Alma sonrió. Por fin, se veía a sí misma sin la necesidad de ser algo que no era. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Capítulo 14. Alma se despertó una mañana con una sensación de calma inusual. El día anterior había sido uno de esos días en los que las horas parecían arrastrarse lentamente, pero no de una manera agobiante, sino más bien como un lento deslizamiento hacia algo profundo, algo que no se podía explicar con palabras. Había algo en el aire, algo en su interior, que le decía que estaba a punto de enfrentar una nueva etapa en su vida. El café humeaba sobre la mesa mientras ella observaba por la ventana, viendo cómo los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las calles. El parque, donde tantas veces se había sentado en los últimos días, estaba a lo lejos, pero la conexión con ese espacio parecía más fuerte que nunca. Era como si, al igual que el sol que iluminaba la ciudad, algo dentro de ella estuviera empezando a brillar con una claridad inesperada. Recordó las palabras del hombre mayor en el banco del parque, su voz resonando en su mente. Cuando te sientes perdido, lo que debes hacer es parar. Alma había escuchado esa frase muchas veces en su interior desde entonces, y aunque al principio había sido una simple verdad, ahora le confería una significancia mayor. Al detenerse, no solo había encontrado una calma superficial, sino una puerta abierta hacia una comprensión más profunda de sí misma. A lo largo de las últimas semanas, había dejado de buscar respuestas fuera de ella. Había dejado de apresurarse, de correr tras algo que no entendía completamente. En lugar de seguir luchando contra las corrientes, había comenzado a fluir con ellas. La vida le había mostrado que el control, el deseo de tener siempre la razón, no era más que un obstáculo para encontrar la paz verdadera. Alma estaba aprendiendo a ser amable consigo misma, a no juzgar sus propios sentimientos y emociones. Había aprendido a dejar ir lo que no le servía, a aceptar su vulnerabilidad y a reconocer que no necesitaba tener todas las respuestas en su vida. El simple hecho de ser quien era, con sus inseguridades, sus temores y sus sueños, ya era suficiente. Con una ligera sonrisa, se levantó de la mesa y decidió salir a caminar. No tenía un destino claro, pero sentía la necesidad de estar afuera, de respirar el aire fresco y de continuar con ese proceso de reflexión que parecía acompañarla sin descanso. Los árboles se balanceaban suavemente con la brisa, y Alma se permitió caminar sin prisa, como si el mundo a su alrededor estuviera invitándola a disfrutar de cada paso. En su paseo, llegó a la misma zona del parque donde había conversado con el hombre mayor. El banco aún estaba allí, aunque esta vez no había nadie sentado en él. Alma se detuvo frente a él, mirando el mismo paisaje que había observado tantas veces en los últimos días. Era curioso cómo los mismos lugares, las mismas cosas, podían tener un significado diferente en distintos momentos de la vida. Tomó asiento en el banco, dejando que el silencio del lugar la envolviera. El suave sonido del viento entre los árboles, el canto lejano de los pájaros, todo parecía alineado de manera perfecta en ese preciso instante. Alma se sentó allí, sin apresurarse, sin pensamientos urgentes. Solo estaba presente,
disfrutando de la paz que, por fin, se había instalado en su corazón. La paz es un estado de conciencia que solo puede alcanzarse cuando dejas ir la necesidad de controlarlo todo, pensó, recordando de nuevo la reflexión del hombre en el banco. La paz no era algo que se pudiera buscar activamente, sino algo que surgía cuando uno se permitía soltar el peso de las expectativas y aceptaba lo que era, en ese momento, tal como era. A su lado, en el suelo, unas hojas caídas formaban un pequeño círculo, como si la naturaleza misma estuviera trazando un símbolo de equilibrio. Alma observó las hojas, sus colores cálidos y apagados, y sintió como algo profundo en su interior comenzaba a sentarse. No importaba cuán desordenado o caótico se sintiera el mundo exterior. En su interior, ella ya había encontrado el espacio para la tranquilidad. De repente, recordó las palabras de su madre, que le decía cuando era pequeña: los momentos de quietud son los que realmente nos permiten crecer. No tengas miedo de la calma. Alma nunca había entendido por completo ese consejo, pero ahora, mirando las hojas caídas, comprendió que la quietud era la semilla del crecimiento. Era el espacio donde todo lo que necesitaba florecer comenzaba a crecer en silencio, sin la necesidad de que nadie lo viera ni lo comprendiera. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo cerca de ella, jugando y riendo. El sonido de su alegría era contagioso, pero Alma se sintió completamente en paz con su silencio. No necesitaba llenar el espacio con palabras ni con actividad. Había llegado a un lugar donde la quietud era suficiente. Se levantó del banco y siguió caminando por el parque, más ligera que nunca. Ya no sentía la necesidad de buscar, de apresurarse o de competir con el tiempo. La vida era, ahora, una serie de momentos que no necesitaban ser controlados, sino simplemente vividos. Se dio cuenta de que había dejado de lado muchas de las cargas que llevaba en su mente, las expectativas que ella misma había impuesto sobre sí misma. Mientras regresaba a casa, Alma sintió una satisfacción profunda, una satisfacción que provenía del simple hecho de ser quien era, en ese momento. El miedo al futuro ya no la dominaba. Su vida no era perfecta, pero había aprendido a aceptar su imperfección con gratitud. Todo lo que había vivido, cada lección, cada desafío, le había llevado hasta aquí, y aquí, en este preciso momento, estaba en paz. Capítulo 15. El día amaneció gris, pero no era un gris melancólico ni triste. Más bien, era una tonalidad suave, que invitaba a la reflexión, a mirar hacia adentro y a comprender los propios sentimientos con una claridad renovada. Alma despertó con la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir, aunque no sabía exactamente qué. Había llegado al final de un largo viaje, uno que había comenzado en su mente y que, de algún modo, también había viajado hacia su corazón. A lo largo de los últimos días, había encontrado una paz que antes parecía inalcanzable. La constante búsqueda de algo que no podía definir, la necesidad de encontrar respuestas a preguntas que la atormentaban, había quedado atrás. Ahora, sentía que el proceso de entendimiento no era algo que viniera de fuera, sino que residía en su interior, en la aceptación serena de todo lo que había sido y todo lo que aún estaba por ser. Se levantó de la cama, fue hasta la ventana y observó el paisaje que se extendía frente a ella. Las calles, ahora mojadas por la lluvia que había caído durante la noche, reflejaban las primeras luces del día. Había algo en ese momento que le decía que el ciclo de su vida había dado un giro definitivo, que algo había cerrado su ciclo de una forma tan natural como el paso de las estaciones. A lo largo de su vida, Alma había sentido que los problemas y las situaciones difíciles eran obstáculos que debía superar, que todo debía ser resuelto con rapidez y determinación. Sin embargo, con el paso de los meses, aprendió que la vida no era solo una serie de problemas que resolver, sino una experiencia que vivir, aprender y sentir. Cada momento de dificultad, cada reto que había enfrentado, la había llevado a una mayor comprensión de sí misma. Mientras se preparaba para salir, sus pensamientos viajaron hacia las muchas conversaciones que había tenido con las personas a lo largo de su vida. Cada palabra, cada consejo, cada pensamiento compartido con aquellos que había conocido, había sido un reflejo de su propio camino. Había aprendido algo importante. Las lecciones no siempre venían de los lugares más esperados, ni de las personas más sabias. A menudo, las respuestas se hallaban en los lugares más simples, en los momentos más tranquilos, y, por supuesto, dentro de uno mismo. Alma había aprendido que la verdadera sabiduría no era una cuestión de conocimiento intelectual o de logros. Era la capacidad de mirar la vida con los ojos del corazón,
de aceptar la belleza de lo imperfecto y lo efímero. La sabiduría no consistía en tener siempre razón, sino en poder estar en paz con la incertidumbre, con lo desconocido. Era un día como cualquier otro, pero en su interior Alma sabía que nada volvería a ser lo mismo. Estaba lista para abrazar lo que viniera, sin miedo, sin expectativas. Había dejado atrás muchas de las viejas inseguridades que la habían acompañado durante años, y ahora, se sentía como si hubiera soltado un peso que la había agobiado por mucho tiempo. Salió de su casa con pasos ligeros, como si el mundo, que antes le parecía tan complejo y difícil de entender, ahora estuviera a sus pies. Caminó por las calles empapadas por la lluvia, observando el reflejo de las luces en los charcos, sintiendo la frescura del aire en su rostro. Había algo en todo eso que la conectaba con la vida de una forma nueva, como si, por fin, comprendiera que no importaba a dónde la llevara el camino, siempre podría encontrar su lugar. En el parque, donde todo había comenzado, se detuvo y miró hacia el banco en el que tantas veces se había sentado, reflexionando sobre sus pensamientos y sentimientos. Esta vez, sin embargo, no era el mismo banco, ni el mismo parque, ni la misma persona. Alma había cambiado. La serenidad que antes buscaba afuera, ahora la llevaba dentro de sí misma, y ya no era un objeto de deseo, sino un estado de ser. La tranquilidad que sentía en su interior no era la quietud de la resignación, sino la paz activa de quien ha aprendido a vivir sin esperar, a aceptar sin temor. Ya no se trataba de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida, sino de estar abierta a la experiencia, de ser capaz de recibir todo lo que la vida le ofrecía sin juicios ni resistencias. Mientras caminaba, un grupo de niños pasó corriendo, riendo, y Alma sonrió sin una razón específica. No necesitaba que el mundo cambiara para sentir su propia transformación. Ella había encontrado lo que había estado buscando, y no se trataba de un objetivo en particular, sino de la capacidad de ser feliz en el proceso, de aprender a vivir plenamente en cada momento. Finalmente, se detuvo en su lugar favorito en el parque, cerró los ojos por un momento y dejó que el sonido del viento y de los árboles la envolviera. No pensó en el futuro ni en lo que vendría después. Solo estuvo allí, en ese preciso momento, en paz con todo lo que era. La vida ya no le parecía un desafío, sino una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y, sobre todo, viviendo. Alma sabía que este no era el final de su viaje. De hecho, se dio cuenta de que nunca habría un final, solo diferentes capítulos de una historia que siempre estaba escribiendo. La belleza de la vida radicaba en esa continuidad, en la aceptación de cada etapa y de cada cambio, con la certeza de que, mientras uno siga caminando, siempre habrá algo nuevo por descubrir. Y así, con una sonrisa tranquila, Alma siguió su camino, consciente de que no necesitaba nada más para sentirse completa. La paz, la verdadera paz, había llegado para quedarse. Y así, con cada paso que Alma daba, el viaje se completaba, pero en realidad, como nos muestra su historia, nunca hay un verdadero final. Los procesos de transformación, crecimiento y autocomprensión continúan de manera constante, siempre dándonos la oportunidad de evolucionar y ser más conscientes de nosotros mismos. Cada capítulo de nuestra vida es un recordatorio de que lo importante no está en el destino, sino en el camino y en la manera en que decidimos recorrerlo. Ahora, al igual que Alma, tú también puedes aprender a mirar dentro de ti mismo, aceptar tus desafíos, abrazar tus momentos de quietud y encontrar la paz en medio del caos. La vida está llena de sorpresas y lecciones, y lo más hermoso es que estamos todos en este viaje juntos, creciendo, compartiendo y aprendiendo. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has encontrado algo en ella que resuene contigo, te invito a seguir acompañándonos en este viaje. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos llenos de sabiduría y reflexión, y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando publicamos nuevo contenido. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos trayendo historias como esta, llenas de enseñanzas profundas y momentos de introspección. Recuerda que cada momento de paz, cada lección aprendida, es un paso hacia el entendimiento de lo que realmente importa. Si te has sentido inspirado, si esta narrativa te ha acompañado en tu propio proceso de reflexión, deja tus pensamientos en los comentarios. Nos encanta saber cómo este contenido está impactando en tu vida. Gracias por estar con nosotros, por compartir este momento, y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde continuaremos explorando más historias que nos invitan a reflexionar, crecer y sobre todo,
vivir de manera más plena y consciente. Hasta la próxima, y recuerda, la paz está dentro de ti.